Buen día. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAC, en coordinación con el SCELI, Espacio Común Regional de Educación Superior Multimodal, y la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea, la RIEL, les damos, como en todos nuestros encuentros, una cordial bienvenida. En esta ocasión hablaremos de las implicaciones de la educación para la libertad en tiempos de hiperculturalidad. Para ello, tenemos como invitada a una destacada investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Para dar entrada a tan interesante tema, estuvimos reflexionando sobre qué significa educación para la libertad en estos momentos de transformación cultural en un mundo globalizado y tecnológico, en el que las formas en que nos comunicamos e interactuamos son múltiples y trascienden fronteras, rompiendo paradigmas en los esquemas tradicionales en que las personas se relacionan en la actualidad. Estos cambios constantes en la sociedad global interconectada crean desafíos a la educación, pues la tendencia es formar ciudadanos autónomos, críticos y comprometidos dentro de la sociedad en la que se desenvuelven. Las culturas ya no están separadas por fronteras, sino que se encuentran entrelazadas y dan pie para hablar de identidad, diálogo y formación crítica. De esta manera, el desarrollo de las sociedades se va dando en un contexto de hiperculturalidad donde diferentes saberes son construidos a través de la recuperación de conocimientos previos, la experimentación, la asimilación de diferentes formas culturales y simbólicas, por solo señalar algunos ejemplos. Hoy, más que nunca, educar para la libertad exige una revisión profunda de los propósitos educativos y de los modos en que enseñamos. La simple transmisión de contenidos ya no responde a la demanda del presente. Necesitamos formar a nuestros estudiantes siendo capaces de leer la complejidad del mundo, discernir éticamente y asumir una actitud activa frente a los desafíos sociales y culturales emergentes. Educar para la libertad en tiempos de hiperculturalidad es entonces formar para el diálogo intercultural, para la toma de decisiones responsables y para la construcción activa de nuevas formas de convivencia frente a un mundo que exige tanto comprensión como compromiso. Nos acompaña la doctora Sandra Acevedo Zapata, quien es una estudiosa del tema. Ella es docente de la carrera de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia, directora del Grupo de Investigación Umbral y docente internacional de la Universidad Católica de Santa María en Perú. Sandra Acevedo es doctora en Ciencias Gerenciales por la URBE Internacional. Cuenta con dos postdoctorados, uno en Gestión de la Ciencia y la Tecnología y otro en Estado, Políticas Públicas y Paz Social. Magíster en Educación, especialista en Dirección Prospectiva y Estratégica de Organizaciones Universitarias. Especialista en Gestión Social de la Educación, así como licenciada en Psicología y Pedagogía. Tiene una vasta experiencia como investigadora en proyectos de psicopedagogía en campos tales como gestión de la calidad en instituciones de educación virtual, currículum e internacionalización, tecnología y educación inclusiva, comprensión y producción de textos académicos y científicos, y gestión de conocimiento y economía política para el desarrollo social. Participa en redes académicas y de investigación como Rumbo, LISI, RedLes, AUL CPI, GCTI y coordina el eje de gestión de instituciones de educación virtual de la red RIEL de la UDUAC. Podrán observar que su currículum es muy amplio. Qué gusto tenerte como invitada, mi estimada Sandra. Muchas gracias por acompañarnos. Cordial saludo. Estoy muy complacida por la invitación que me han hecho. Quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Patricia Ávila y a todo el equipo que tienen con UDUAL y SCSFELI para que pues, podamos realizar estas actividades donde se comparten algunas reflexiones que surgen a partir de las investigaciones que realizamos. Muchísimas gracias. Entonces empezamos con este tema que es las implicaciones de la educación para la libertad en tiempos de hiperculturalidad. La educación para la libertad es el propósito que se tiene al formar a los sujetos para que puedan desplegar todas sus potencialidades a través de la experiencia de nuestros procesos educativos
con un énfasis en que se haga desde una perspectiva, un ejercicio de la ética, de que la libertad esté vinculada a ese ejercicio ético, a esos elementos que tenemos nosotros para poder vivir mejor en un contexto social, con los otros y con nosotros mismos. Por tanto, se requiere de que esos procesos de formación hayan sido, que posibiliten, que hayan dado esas posibilidades de formarse en ese ejercicio de la libertad desde la práctica misma, desde la vivencia, dentro de las instituciones educativas o en los escenarios de formación, como los contextos como la familia y la sociedad. Por tanto, es muy importante para la educación en la libertad poder tomar a Paulo Freire, quien es nuestro pedagogo latinoamericano, que desde nuestra experiencia, pues Latinoamérica tenía, especialmente en Brasil, todavía procesos de esclavitud en el siglo XX. Entonces fue muy importante construir esta teoría y esta práctica pedagógica que posibilitara que aprendiéramos a ser libres. Por eso se trabaja como una acción dialógico liberadora, donde permite a través de toda esta praxis dialógica en los procesos de esa construcción, esa acción pedagógica, esa relación pedagógica, reconocer el por qué y el cómo nos encontramos en contextos y para tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Por tanto, es muy importante que se pueda con este proceso dialógico hacer generar estos ejercicios de reflexión, de crítica y de creatividad que no sean solo en un plano teórico, sino principalmente en un plano práctico de la vivencia, de los valores y de los conocimientos en esa relación con los otros, como un ejercicio político. Y también nos invita Freire a que ojalá construyamos una cartografía epistémica que debemos seguir construyendo y actualizando para poder trabajar con las realidades y los desafíos que ahora tenemos en esta sociedad contemporánea. Existe este gran desafío que es que podamos abordar el conocimiento, un conocimiento radical en el sentido que sea muy profundo, para que podamos problematizar aquello que nos genera subordinación en nuestras vidas, un reconocimiento del ser, problematizar lo que somos en nuestra historia y en una perspectiva histórica que nos dé esa concienciación a partir de lo que somos históricamente, conozcamos cómo será nuestro presente y cómo podemos construir escenarios de futuro. Por tanto, según Freire, es muy importante que el sujeto se asuma como tal, se configure y se constituya como sujeto, lográndolo separar, digamos, de todo lo que lo vuelve un objeto, de todo aquello que hace que en las dinámicas o productivas o de los diferentes espacios o de interacción comunicativa en que nos movamos, que no nos volvamos objetos. ¿Por qué? Porque hoy en día también el sujeto puede hacer unos procesos de producción, se ha dicho que puede ser un prosumidor, y entonces se toma el riesgo que si no hay una fuerte un vínculo con el cuidado de sí, con esa subjetividad, con esa historicidad, entonces se pueda caer en volverse un objeto también de consumo para los otros, el propio sujeto, su corporalidad, su identidad y todo lo que se pone en juego ahora con los medios de comunicación, con todas estas relaciones comunicativas que realizamos a través del Internet y pues que tenemos en nuestra práctica cotidiana. Entonces, podemos encontrar otros dos elementos muy importantes con Aristóteles que tiene que ver con la poiesis y con la praxis. Porque la poiesis tiene que ver con la vida productiva y la praxis tiene que ver con la vida práctica. Por tanto, la poiesis y todos necesitamos tener una manifestación en nuestra vida en el ámbito de la producción, de la fabricación de objetos, de ser útiles para los otros, de ser productivos, de insertarnos económicamente, pero es muy importante que se haga desde una praxis que esté relacionada con una acción ética que oriente las decisiones de nuestra vida. Por eso es muy importante que este sujeto
tenga los elementos para poder analizar lo que va sucediendo en su vida y tomar decisiones para que pueda hacer ese ejercicio de producción que permite participar en estas dinámicas para sobrevivir, pero desde criterios del bien para sí mismo, de la construcción del conocimiento de su bienestar, pero un bienestar que le permita crecer y sentirse digno y vivir con los otros de manera armónica y que favorezca también para el bien común. Por eso es muy importante que haya una noción de la vivencia de lo comunitario, desde esa perspectiva de lo comunitario como el bien de todos esa comunidad política. Vamos aquí a analizar algo muy importante y es para ser sujeto, no es solamente estar vivo y ser un individuo, sino que hay que pasar por el ser, por ser un ser trascendental que se construye eh, a través de esos procesos de formación que se dan en el ámbito de la familia, de la sociedad, de la comunidad, que se guía por unos principios éticos para poder actuar bien y que esa es una tarea. Por eso hay que cuidar a los niños, dar esa experiencia en la vivencia de los valores y también cuidar a lo largo del proceso para que cada uno se cuide a sí mismo y cuide a los demás. Lo que nos muestran ahora unos autores como Negri y Hunter es que hay una filosofía que está evidenciando que hoy el ser humano se está volviendo un producto que tiene solamente una finalidad productiva y que esa praxis de esa interacción social y estos valores y el cuidado se diluye, digamos, en estas dinámicas organizacionales cuando se despersonaliza, cuando se instrumentaliza la relación. Entonces, poder tener cuidado a nivel de las instituciones y de las grandes organizaciones y también de la experiencia de los sujetos en sus contextos o familiares o escolares, de poder vivir una experiencia de interacción con el otro. Ética permite que tenga referentes para asumir lo que la sociedad en su conjunto le está proponiendo, pero también para que nos sintamos que no es solamente el sujeto de información, sino nosotros mismos. Porque sucede que efectivamente el trabajo y la productividad está avasallando a los sujetos, hasta se habla hoy en día de una sociedad del cansancio, porque se trabaja, hay un gran compromiso con el trabajo, pero también tiene que existir un gran compromiso con el cuidado. En este escenario quiero retomar el liberalismo renacido que plantea Dewey cuando defiende que es necesario un liberalismo, o sea, propiciar esa libertad efectiva para los individuos, plantea él, para su desarrollo en el marco de una formación de nuevos estándares morales e intelectuales que propicie un cambio en las instituciones, porque una noción fundamental para los procesos de gestión, por ejemplo, es que se debe dar una institucionalidad, la experiencia de una institución que es ética, que cumple el deber ser y cada una de las personas que tienen sus roles y que se lleva a través de unas reglas, es un entorno en el cual el sujeto puede desarrollarse de manera que puede ver el ejercicio y aprende lo ético porque se puede aprender lo ético o a tener una devolución moral frente a las cosas. O sea, dependiendo de las prácticas es lo que se aprende para los sujetos. Por eso es muy importante que las instituciones utilicen lo que se ha llamado una acción inteligente en esa dirección social. Y resalta dos elementos de Dewey, el método científico y las tecnologías, porque lo que él plantea es que son las fuerzas que contienen las posibilidades de revolucionar la sociedad, y lo han hecho, y lo han hecho, pero el papel que a veces cumple la educación o algunos educadores con una mentalidad estática, precientífica y pretecnológica, lo que hace es estancar los procesos cuando es una resistencia, una mirada de lo crítico desde una criticadera, digámoslo así, que es resistirse a todo, pero sin una razón de fondo y sin querer transformarse a sí mismos, porque la investigación implica un cambio en lo que somos. Es ser capaces de ver desde diferentes puntos para poder construir, y eso es porque se dan dinámicas descriptivas, explicativas,
se puede comprobar cosas. Entonces, implica que nosotros también estemos dispuestos a cambiar con las explicaciones desde lo científico, pero también con lo tecnológico, porque nos cambian los entornos y se nos imponen cuando nosotros no estamos siendo partícipes de ese proceso. Por tanto, lo que plantea Diu es muy revolucionario y sigue siendo vigente porque impone transformaciones profundas para los sujetos y para la sociedad, para que se pueda generar eh, unas dinámicas de producción y desarrollo social en una estructura de una organización económica que es necesaria, porque se requiere, desde la perspectiva que nos plantea, una economía socializada que propicie el desarrollo de los individuos. Por eso es muy importante que sea esa acción social que propicia este tipo de dinámicas y de relaciones de manera eficiente y asertiva. Con justicia, eso es muy importante. Como la justicia implica también que sean efectivos los procesos. No solamente los discursos que habilitan, sino aquello que hace que sea efectiva la transformación social. Entonces entramos a qué implica esa praxis de la libertad en la sociedad digital. Implica que los sujetos puedan participar en los diferentes ámbitos de esa sociedad, en las relaciones sociales, en los ámbitos políticos, que es lo comunitario, pero también en ejercicios de la norma y del poder, en los ámbitos económicos, porque pueden participar y pueden tener una vida digna, en los ámbitos culturales, con la diversidad que esto implica, y en los ámbitos digitales. Por eso se requiere que esa participación sea por parte de los sujetos y de las diversas comunidades para generar una sociedad próspera donde el sujeto tenga una ciudadanía cosmopolita, que pueda hacer ejercicio de ella, que conozca sus derechos y también respete los de los demás. Y aquí es muy importante hablar de la noción de hipertextualidad para luego hablar de la hiperculturalidad. Porque el mejor ejemplo es como el texto normal era lineal, tenía una serie de capítulos, el autor nos iba llevando, pues exponiendo sus ideas de una manera organizada, y hoy en día el hipertexto pues se sabe que se accede a él en diferentes momentos, con diferentes rutas, con multidireccional, para que nosotros tengamos información y podamos leer lo que nosotros necesitamos de ese hipertexto. Entonces ya no está controlado, ya no es unidireccional y ya tiene múltiples posibilidades y es dinámica la relación con ese hipertexto. Y para abordar la hipercultura es importante mostrar que esta se da en el escenario de la globalización. Aquí tomamos al autor Byung-Chul Han, autor coreano que se forma en Alemania en filosofía, y él nos comenta cómo se refleja la hipercultura en que hoy en día es un fenómeno que ya no describe las relaciones desde lo transcultural, ni lo multicultural, ni lo intercultural, sino que las culturas implosionan, esas culturas tradicionales, al estar allí metidas en esa hipercultura, porque todas las culturas, las antiguas, las nuevas, y lo que se está construyendo permanentemente, se agolpan y se justaponen. Entonces, en ese momento se liberan de esos códigos antiguos, de los códigos de la tierra, de la biología y demás, para que se plantee esta dinámica hipercultural. Bueno, seguimos con Byung-Chul Han y nos muestra cómo el formato cultural de la globalización retoma esta noción de lo hipertextual, donde todo está vinculado en el mundo. Nosotros estamos allí, donde nada es lineal, la estructura es la red, múltiples nodos que se comunican de diferentes maneras. Es una estructura que no es secuencial, sino que se da a través de los sujetos que tienen una lectura activa en esa relación hipertextual y que es una mirada y un abordaje libre que no tiene un centro, que tenga la única verdad,
que pierde el sentido de lo teleológico de metarrelatos que se mantenían en esa modernidad. Por eso se abre esta hipercultura con diversos contenidos que se agolpan unos con otros y coexisten, se juxtaponen con diversos factores que cambian lo espacial y lo temporal. Otro elemento que, otros elementos pues, que ya se ha nombrado, pero para hacer énfasis en él, que es el de cómo la hiperculturalidad muestra estructuras ya liberadas de aquello que determinaba las culturas anteriores, ¿no? La sangre, los códigos biológicos, que era lo que la familia, que era la estructura más importante, lo relacionado con los territorios, con el suelo. Se ha quitado esto que el origen determina quién es cada uno y se ha librado del tiempo y del pasado como lo que da la verdad, ¿no? Entonces, lo que permite esa construcción de la verdad. Por tanto, surge o ha surgido un trauma que nos mostraba desde 2007 Virtual Han sobre como una añoranza, esa pérdida de aquello que, de esos orígenes, de todos esos valores, porque las migraciones, y hoy después de la pandemia esto se ha potenciado aún más esas migraciones, entonces hay quienes añoran que pudiera ser como antes. Se busca eso y por eso los países desarrollados tienen experiencias, algunos pues de volver a esos nacionalismos, digamos que son los grandes argumentos, de volver a ser grandes de nuevo, de retornar a esto, y es lo que mueve a muchos para poder, pues en las decisiones de los partidos y votaciones, porque se añora que algo de eso se pueda recuperar. Y la interculturalidad entonces es algo que sigue funcionando, que se ha ido imponiendo cada vez más por nuestras prácticas comunicativas, eh, por esta conexión globalizada, donde hay narrativas en nuestras vidas que son múltiples. Estas vidas son deshistorizadas y es ahí donde se da el mayor quiebre con la anterior manera de hacer las cosas. Entonces se da más bien una dinámica rizomática más vinculada a las redes, con una multiplicidad descentrada que no está sometida a un orden específico. Y la cultura es una cultura que, como he dicho, no tiene ese pasado, donde no hay esa cultura nacional, lineal, y la creación de nuevas formas se da de unas culturas híbridas. El mejor ejemplo de esas culturas híbridas que se dieron históricamente es la cultura europea, pero ahora se da en todos los escenarios y al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué la europea? Porque nos muestra cómo poblaciones diferentes, con historias distintas, con diferentes mitologías, con diferentes valores, tuvieron que aprender pues con muchas guerras en el proceso y siguen dándose, pero han tenido que coexistir con esa hibridación. Y allí lo más interesante es cómo las voces de los otros están presentes en lo propio. Y entonces no, ya no vemos algo como lo que pasaba con la dialéctica, donde se planteaba que se tenía una forma de ver el mundo y llegaba otro con otra visión contraria y se construía una nueva teoría, sino que ahora es una cultura aditiva, donde se van agregando elementos, es más superficial cómo se agrega y cómo se adicionan los elementos, y como no hay historicidad que tenga una carga tan profunda, pues no hay tensiones tan fuertes en el momento de adicionar. El modelo, o sea, la perspectiva de hombre que hay es el hombre que ya no es el que está, no es un extranjero, no es el que está desarrollado, sino que es un turista. En la perspectiva de que siempre está viviendo un presente, habita ese espacio hipercultural del estar aquí, habita siempre el presente, y podemos verlo con los nómadas digitales que llegan a las ciudades, o en ciudades que se gentrifican, porque lo que ellos van es a aprovechar las virtudes y las ventajas que tiene ese escenario, lo transforman, y eso es lo que hacen los procesos de globalización que producen una aquí global. Ya las ciudades, todas las ciudades en el mundo
Las grandes ciudades han tenido dinámicas y aún algunas intermedias donde han tenido que crecer, donde se ven cambios en lo económico en todos los lugares, por ejemplo, porque se afecta la vida de todos en los diferentes escenarios a partir de esta experiencia de de unas personas que tienen unas experiencias globalizadas, esos ciudadanos que cosmopolitas pueden ir de un lado para otro y pueden vivir y aprovechar lo que cada uno genera. Por tanto, allí hay una cuestión importante y es como la identidad ya no sea solo por esas relaciones profundas, sino que sea una fragmentación, una pluralidad en esas. Porque como decía anteriormente, se dan adiciones que son más, digamos, un poco más superficiales, por lo que se ha perdido esa narración. Entonces ejerce un yo multicolor, ya no hay una cultura que da una identidad principal, sino que los sujetos están sometidos a múltiples formas de subjetividad en ellos mismos. Entonces, eh, François Dubet nos habla, por ejemplo, que es la época de las pasiones tristes, porque son pasiones, él les llama de esa manera, a esas formas de identificarse de los sujetos con cuestiones más superficiales, pero que generan también particularidades que son que vienen como a polarizarse y que aún dentro muchas veces no también generan tensiones en algunos momentos. Entonces hay un cambio constante y ahí de pronto pues, en lo más esencial se puede dar un vacío cuando no se ha construido una estructura fuerte central que pueda darle a esta fluidez un sentido que lo vaya tejiendo, no un sentido único, pero sí un tejido que para el sujeto le permita expandir sus posibilidades y sus potencialidades. Entonces ahí vemos eh, cómo se requiere esos procesos de formación para abordar los desafíos de este tipo de sujetos que tienen esta cantidad de información y de posibilidades y que requieren unas apuestas formativas que le ayuden a tener respuestas en estos entornos para poder tener capacidad de analizar y de tomar decisiones frente a cada elemento que va incorporando en sus subjetividades. He querido hacer énfasis aquí en aquello que lo inter, lo multi y lo transcultural, porque para abordar la hiperculturalidad hay que comprender en qué se diferencia con estos otros elementos y por qué es difícil que se aborde en esa hiperculturalidad estos otros de esta manera. Entonces, la interculturalidad implica el diálogo de las culturas. Es el ideal que deberíamos poder experimentar, pero digamos que no se logra. Más bien lo que se ve es que en la hiperculturalidad coexisten sellos que proponen, pero no es que haya un reconocimiento dialógico para construir otras formas de ser y de interactuar. La multiculturalidad lo que nos muestra es que en ella hay una tolerancia, hay una integración entre culturas, donde hay una dominante y hay otros que en minorías, tienen que hacer trabajos de colonialidad para liberarse de esa impregnación se ha dado porque la hegemonía dominante de una cultura principal pues está permeando todo, pero no pasa esto ahora. Ahora las minorías, las diferentes culturas coexisten y pueden imponerse sobre las que antes se suponían que eran las culturas dominantes. Entonces cuestiona también esta mirada a la multiculturalidad. Y tampoco es transculturalidad porque no transita de una cultura hasta otra, o sea, no llega a apropiarse de esa cultura donde está, sino como lo describía con este sujeto que es un turista que está en los lugares, está en el presente. Entonces no es que reconozca lo histórico, sino que toma elementos que le sirven de una manera distinta. Entonces, por eso estas otras categorías son muy valiosas y son muy importantes, pero desde las que abordamos de pronto las generaciones adultas, las relaciones, los procesos de formación, mientras que es posible que los jóvenes
las generaciones que están viviendo en la hiperculturalidad tengan dinámicas en las cuales esto no se logra comprender de todo estas propuestas de lo intercultural. Y volviendo a Byung-Chul Han, como lo hipercultural es una justaposición de culturas sin distancias. Entonces, están allí, sin memoria. Es una coexistencia de lo diferente. No conoce lo completamente otro, entonces no hay esa extrañeza del otro. Al contrario, se siente curiosidad. Lo propio se adquiere, como les decía, no desde el origen, sino que se va en una forma aditiva, se va agregando. Lo viejo se disuelve con lo nuevo y lo diferente se enfoca más en eso nuevo. Hay una gran búsqueda de esa novedad, de estar siempre pudiendo apropiar, pues, adicionar elementos más que apropiar para esas identidades que tienen, que son, como les digo, que tienen elementos más superficiales, pero que dan respuestas a las búsquedas que están teniendo los sujetos en este momento. Y lo que se busca entonces es que haya contextos formativos, organizaciones, la sociedad, las instituciones, la familia, los espacios escolares que propicien el desarrollo social. Porque para que el sujeto pueda constituirse y pueda tener ese núcleo fuerte que le permite fluir con estas realidades múltiples que coexisten, eh, con estos múltiples sentidos y múltiples identidades, se requiere que lo social tenga, tenga esta capacidad de permitir la expansión de las libertades reales de los que debe disfrutar la gente. Por tanto, el desarrollo debe ser una progresiva ampliación de las capacidades humanas. Debemos buscar ese desarrollo social, ese desarrollo humano que les permita a las personas gozar de su libertad. Y esa libertad que es cumplir con esos acuerdos para el bien común, que tiene que ver con los avances tecnológicos, científicos y con el bienestar de todos en el desarrollo de los países. A nivel subjetivo, entonces, se necesita que la persona desarrolle una ética del cuidado. Como les decía, esta ética del cuidado debe estar enmarcada en lo social, en lo institucional, en las interacciones, con una ética del desarrollo. De ahí podemos tomar a Cortina, quien nos plantea cómo esa ética debe funcionar y aporta la libertad de los sujetos. También enmarcado en una economía política que sea coherente y que busque ese bien común, que no vaya en contra de ese bien común, que no debilite la experiencia de lo comunitario ni el bienestar de los sujetos. Y aquí propongo dos líneas de pensamiento que no están alineadas, no proponen lo mismo. O sea, porque Piketty lo que habla es de las inequidades y las desigualdades y cómo hay que fortalecer el Estado para que propicie todo eso y que haya impuestos progresivos y todas estas cosas, mientras la economía austriaca lo que plantea es un debilitamiento del Estado para que el libre mercado permita la participación de todos y que el Estado, la función que cumpla, en esa mínima función que cumple es la seguridad y de poder ayudar a que se equilibren las condiciones de las personas en su punto de partida, pero comprometidos con la transformación de su propia vida. Por tanto, no es que sea una la verdad o la otra, lo importante es que efectivamente propicie el bien para las personas y que garantice que sí se dé un ejercicio ético y político de la economía. Y la ética del cuidado tiene estrategias para esa ética del cuidado que han abordado dos autores, Michel Foucault y Paulo Freire. Foucault con hermenéuticas del sujeto que habla hasta de la dieta y de cómo deconstruir aquellos que son discursos que tenemos apropiados y que nos condicionan y que nos limitan para construir nuestras libertades. Y Freire que hace, pues que plantea todos procesos de concienciación con esta relación con lo histórico y con los otros para la construcción de esa libertad. Y enmarcado en todo esto es una perspectiva ética para el sujeto, para que tenga elementos
para tomar las decisiones sobre lo que es bueno para él y para los demás, en ese equilibrio, en ese cuidado de sí. De manera propositiva, teniendo en cuenta que analizar un tema como es la ética y como es el cuidado de sí enmarcado en estos escenarios de hiperculturalidad, ¿cuál sería la alternativa? Pues hay muchos caminos y muchas estrategias. Yo hablo de una de ellas que es la educación financiera, porque es algo que se trabaja poco en los ámbitos educativos, pero que sí se requiere para cambiar las condiciones de vida de las personas y que ya se ha visto que no solo se nos requieren programas multimillonarios, porque hay muchas comunidades, estos, por ejemplo, Cabero y Arguedas hicieron una investigación donde demostraron que a pesar de en Brasil grandes inversiones en comunidades muy pobres, no generaban transformaciones en la vida de las personas, eh, porque se mantenían condiciones de subsidiariedad que se daban por las ayudas cuando esto se mantenía por mucho tiempo y no estaba amarrado a transformaciones en la mentalidad. Por tanto, es necesario resaltar que se requiere un cambio en la mentalidad de los sujetos sobre esas posibilidades que se materializan en cómo se piensa para que se tomen decisiones que cambien su futuro, que la educación sea la que posibilite que cada uno, y en este caso con el ejemplo de, pues, vamos a hablar de la educación financiera, pueda cambiar su vida de manera concreta, superar los elementos que lo limitan para que no tenga que mantener y perpetuar la pobreza para sí mismo y para su familia. Y para abordar elementos concretos, la cartilla de microfinanzas basadas en el autoahorro que se hizo para personas técnicas en Colombia, en la Universidad del Bosque, por David Andrés Peña. Lo que busco es que las personas puedan desarrollar una mentalidad en la que cada uno aprecie la importancia del dinero y actúe de forma racional con respecto a él, con habilidades como poder hacer, controlar y gestionar sus recursos económicos, que pueda lograr generar la capacidad de planear y tener metas y tomar decisiones eficientes en el día a día para construir una forma de vida diferente. Entonces, realmente la educación financiera puede propiciar la libertad cuando se apropia, cuando cambia la mentalidad de todos los que participan en este proceso. Hay unos pasos que se describen en este cartillo que tienen que ver con esta educación financiera y es que se debe dar esa transformación de la mentalidad para que cambie lo práctico, primero cambiando las creencias sobre el dinero, sobre la riqueza y que pues, que cada uno sea capaz de construir sus propias metas. El primero que tiene que cambiar cuando estamos educando lo financiero son los profesores, que se venzan esos prejuicios que tenemos arraigados por las tradiciones formativas que tenemos de siglos, frente a que la virtud era la pobreza, que la riqueza, pues, digamos, era mal vista, que el dinero era algo negativo que todavía circula en la cultura y en los ámbitos académicos, pero es necesario cambiarlo para poder ayudar a las personas a que puedan valerse por sí mismas. Entonces, y también que cada uno descubra cuáles son las creencias que mantiene y que las pueda romper para cambiar su relación con algo como es el dinero, que en últimas es cuidar los ancestros que seremos o los hijos que tendremos, nuestra familia y a nosotros mismos. La formación para ese presupuesto, cómo hacer ingresos, gastos, inversiones, que son pasivos, que son activos realmente, tomar acción, que realmente la persona pueda aprender a ahorrar y que aprenda cómo podría construir el interés compuesto, cuáles son las alternativas para que esto se dé, que aprenda a hacer inversiones y a tomar riesgos inteligentes, no en apuestas, no en cosas que lo que van a hacer es empobrecerlo, sino como sabiendo que las cosas son a futuro y que son lentamente que se construyen, se pueden hacer formándose y educándose. Y que se mantenga un plan para el futuro y comprometerse con esas decisiones que son tan importantes, que es el cuidado de sí mismo en el ámbito que también es lo económico, es un ámbito de nuestra vida.
y tener claro que la educación financiera es para toda la vida y que hay que seguirse formando. Estos pasos son importantes o pueden tomarse también como principios para esa transformación financiera que lo necesitamos todos para nuestra vida. Y por último, para hacer énfasis en esto, lo que, pues porque la educación financiera es una estrategia concreta sobre un punto que es muy débil en la educación en general, y lo que se requiere entonces es que esto se dé desde una ética del desarrollo, una ética aplicada para que se pueda maximizar esa capacidad humana, eh, para que el mundo sea cada vez más hospitalario, más humanizado y más desarrollado y para el bien de todos. Que exista una ética del desarrollo donde los valores éticos sean los que orienten las decisiones para el bien de todos y a largo plazo, no solamente en un presente, sino que quienes toman las decisiones, quienes tienen el poder, también se comprometen. O sea, cada uno consigo mismo en las comunidades, que nos responsabilicemos de eso, y también en las instituciones y a nivel político, para que logremos resolver estos procesos que nos han mantenido en la pobreza por tanto tiempo y que todos mejoremos para lograr una vida digna a partir de esta vivencia de lo ético en nuestras relaciones, y que para eso formemos sujetos éticos en esa experiencia que les brinde elementos para poder interactuar en este contexto de la hiperculturalidad, logrando saber qué se puede tomar y con qué cosas tomar distancia, qué cosas sí apropiar y cómo mantener una esencia fuerte que permita que se articule con lo demás, creciendo y fluyendo con toda esta sociedad digital, pero para el bien de sí mismo y de los demás, para el progreso. Y les dejo algunas de las referencias que he utilizado, por ejemplo, la de Aristóteles, bueno, Negri, Sensi y Álvarez, y también tenemos otras a continuación. Estas referencias que complementan pues, todo el trabajo que se ha realizado y que pueden ustedes retomarlos en otros momentos si quieren profundizar para poderse fundamentar sobre ese gran desafío que tenemos, que es esta educación para la libertad en la vivencia de lo ético, de la búsqueda de lo bueno, que eso permite que nos orientemos para ese, pues, este bienestar que todos buscamos y para pensar que todos buscamos y para pues, la felicidad del ser humano en sus contextos sociales y culturales. Muchas gracias por este espacio y ojalá nos encontremos en otros contextos. Estimada Sandra, el tiempo se nos agotó. Agradezco mucho tu participación. Hace poco leía que formar para la libertad en tiempos de incertidumbre es enseñar a pensar críticamente, a convivir en la diversidad y a actuar con responsabilidad en medio del cambio. Agradecemos a quienes nos siguieron en la transmisión en vivo. Recuerden que podrán volver a ver el video en el canal de YouTube del SSL, donde también podrán consultar otros programas que estoy segura que pueden serles de interés. Gracias y hasta la próxima.